Ahí estamos. Bien, vamos entonces con el primer texto. Decía, la sociedad excluyente de la entrevista a Maristela Svampa. Dice, ¿cuáles son los tres modelos básicos de ciudadanía? Un poco los mencioné en mi exposición. A ver quién pudo transcribir algo, marcarlo en el texto. Como siempre les digo, la idea de esta partecita de la clase es no tanto que hable yo, sino que hablen ustedes, ¿sí? Para que el discurso circule, para ver si pudieron trasladar, digamos, la explicación y la lectura a alguna respuesta y también para no aburrirlos con mi timbre de voz. Así que, no sé, si alguien quiere comentarlo, leerlo, es bastante simple la respuesta. Yo había puesto lo que habías comentado, Sí, a ver. la ciudadanía propietaria, la de Ujú. consumidor y la asistencial, Bien, eh, bien, bien. que me refería al hecho de ser dueño perdido de una propiedad, que era como lo que venía arrastrando el neoliberalismo. Ujú. La del consumidor, que no hacía falta que seas dueño, sino que mientras seas consumidor ya era suficiente, y la asistencial, que era más a lo participativo, a los sectores populares, Ujú. a una organización comunitaria, dice en el texto, creo. Perfecto. Sí, 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 totalmente. Y además, a ver, un poco quedándonos con esta idea de la separación entre ciudadanía y derecho, ¿no? Esta cuestión que inclusive la ciudadanía no abarca a todos, sino que, volviendo al título del libro de Svampa, se vuelve una sociedad que excluye, de alguna manera. Y esto lo podríamos vincular un poco con la segunda respuesta, que es lo que plantea Svampa respecto a los 70 y los 90. ¿Qué es lo que se rompe? ¿Qué es lo que pasa entre una y otra década? Te leo, profe. Dale. Sí, Yo lo sí. marqué en el texto. Sí, perfecto. Dale. Durante mucho tiempo, cuando desde las ciencias sociales se analizaba la sociedad argentina, hasta los años 70, se hablaba de una suerte de empate social. Ujú. Por un lado estaban los sectores populares, que designaban una experiencia de articulación entre clases populares y clases medias movilizadas. Por Ujú. otro lado estaban los sectores dominantes. Pero en los 90, que asistimos al definitivo pasaje del empate social de la gran asimetría, sectores dominantes y preconcentrados y vastos sectores de la población que tienen muy poco acceso y muy poca capacidad de decisión. Fue durante la dictadura militar donde se resolvió el empate social a favor de los sectores dominantes, pero la gran asimetría es típico de los 90. Bien, bien, muy bien, muy buena cita. Sí, ahí estaba la respuesta. Y a ver, es un empate en el sentido de, desde el número, digamos, si bien alcanzamos la situación de mayor justicia social, por definirla de alguna manera, en los años del primer peronismo, la década del 40, la década del 50, en la que la distribución del ingreso de alguna manera estaba 50-49, 51-49, digamos que es el momento en el que una distribución más justa existió dentro de lo que es el ingreso. Pero a pesar de que después hubo una retracción, en todo el periodo que va entre entre la década del 40 y la dictadura militar, asistimos a este empate, ¿sí? En la distribución del ingreso, en la capacidad de negociación de alguna manera, que inclusive algunos otros autores lo van a marcar como como una paradoja, digamos, esto que podríamos identificarlo como una fortaleza, que es decir, los sectores populares obtienen un poder suficiente como para poder disputar el ingreso y para poder disputar ciertos derechos o cierta participación, va a generar una situación de empate que hace que ningún proyecto se pueda imponer, pero asimismo se pueda impugnar el proyecto del adversario. ¿Qué quiere decir esto? Se puede trasladar a la política en la inestabilidad de los distintos gobiernos que existieron entre el derrocamiento de Perón en el 55 y la dictadura militar. Digamos, hubieron proyectos que intentaron mejorar las condiciones de vida de los sectores populares y los sectores de poder los derrocaron, le pusieron límites, le pusieron trabas, digo, el gobierno de Frondizi, el gobierno de Ilia terminan siendo derrocados, el mismísimo tercer peronismo, digamos, que comienza
con la llegada de Cámpora al poder y después con la transición en la que el mismo Perón vuelve a la presidencia, finaliza con una crisis tremenda, con un estallido social, con un golpe de Estado. Entonces, de alguna manera, lo que vemos es que había una tensión en la cual se reflejaba este empate. Pero que por el otro lado, al ser empate, también le daba fuerza a los sectores populares para impugnar esos procesos. Entonces, de repente, la dictadura que había derrocado a Ilia se tuvo que ir y pudo volver el peronismo al poder. ¿Sí? Y durante el gobierno peronista, al menos hasta la muerte de Perón, hay una situación de tensión que lleva a la implementación de un pacto social y que lleva a la búsqueda de recuperar el ingreso y a la búsqueda de reconstituir un mercado interno. Todo esto, digamos que es dejado de lado tras la muerte de Perón y obviamente, y sobre todo, a partir de la última dictadura militar, donde, como bien dice la cita que recién leía Patricia, hay un desempate en favor de los sectores dominantes. Digo, uno no entiende los golpes de Estado si no ve quiénes están detrás. Son golpes de Estado cívicos militares, donde siempre está el mismo elenco estable, más allá de las corporaciones de poder, digo, el ejército, la iglesia, etc. Tenemos al capital concentrado, al capital transnacional. Digo, cuando asume la dictadura militar en 1976, es un proyecto de Estado terrorista, pero es un proyecto también de política monetaria, de política de ajuste. El plan económico de Martínez de Hoz apunta a la desregulación de la economía, a la apertura económica. Se aprueba la ley de entidades financieras que de alguna manera desregula el sector financiero, que es lo que permite que se desvíe capital productivo a la especulación. Entonces, hay toda una situación en la cual nosotros vemos que a partir de la dictadura se desempata en favor de los sectores dominantes y esto se profundiza durante el menemismo. Primero porque el menemismo va a tener consenso social, lo que lo va a llevar a gobernar 10 años, y en segundo lugar porque se profundiza, porque inclusive dentro de los sectores militares va a haber una tensión respecto a la apertura y a la privatización de la economía, porque sectores dentro de las Fuerzas Armadas van a plantear la necesidad de mantener una política nacionalista, y lo nacional se chocaba con la posibilidad de privatizar empresas del Estado. Digamos, eso va a desaparecer durante el mandato de Carlos Menem, que más allá de haber sido un presidente elegido, digamos, bajo el signo político del peronismo, va a ir a contramano de los principales postulados del peronismo. Digamos, lo que se manifestaba de manera muy clara en los primeros años de Menem, cuando toma las medidas que llevan a la profundización y a la reforma del Estado en la década del 90, es que Perón había estatizado ciertas empresas, trenes, empresas de servicios, luz, gas, etc., y Menem las privatizó. Entonces va a contramano, de alguna manera, de esos postulados históricos, pero en el sentido en el que Svampa lo conecta con este desempate en favor de los sectores dominantes. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Perfecto, gracias Mónica por avisar. Pasemos entonces ahora al segundo texto, que era el de jóvenes excluidos y políticas fallidas de inserción social, inserción laboral e inclusión social. ¿A qué se refieren los autores cuando hablan de estructura social dual de los jóvenes? Esto estaba en una parte puntual del texto. Yo lo había mencionado, pero no me metí en eso durante mi exposición. ¿Quién lo encontró? Ya sea marcado en el texto. Perfecto. Sí. Digo lo que puse. Dale. La conformación de una estructura social dual hace referencia a cantidad de jóvenes pobres estructurales o nuevos pobres que no logran efectiva inserción laboral, debido a que carecen de calificaciones demandadas, al mismo tiempo que un grupo selecto de jóvenes de sectores medios compiten entre sí por sus competencias educativas, así como por empleos para los cuales muchas veces llegan a estar sobrecalificados. Bien, perfecto, perfecto. Esa era la cita y a eso hace referencia con estructura dual, en la cual seguramente se van a poder identificar, se van a poder sentir, digamos, cercano a una u otra realidad. Digamos, por un lado, la situación de jóvenes que son pobres estructurales, donde, como decíamos en otras explicaciones, hay una reproducción de la situación de pobreza y hay una especie de
círculo vicioso de la pobreza, que lleva a que quizás tengan que abandonar los estudios o a que tengan que acceder a una educación de baja calidad, o porque en la escuela no están los recursos necesarios, o porque es una escuela en la cual, digamos, hay mucho ausentismo, lo que fuere, que hace que estos jóvenes no tengan las posibilidades ni las herramientas para competir dentro del mercado laboral. Por el otro lado, por eso es dual de dos, hay otro sector de jóvenes que sí están capacitados, que sí tienen herramientas, en su mayoría pertenecientes a las clases medias. ¿Por qué excluimos de acá a las clases altas? Porque esos jóvenes de alguna manera tienen acceso al mercado laboral. En la mayoría de los casos, por vínculos personales, ¿sí? Fuera de la situación de que puedan llegar a trabajar en negocios o emprendimientos familiares, digamos, en cierto sector social, el vínculo, digamos, facilita muchísimo el acceso al sector laboral. Pero, digamos, hay un grueso de jóvenes que pertenecen a la clase media y que de repente tienen un buen nivel educativo y complementan ese nivel educativo con el que egresan de la escuela secundaria con cursos de idiomas o con tecnicaturas, digamos, como la que ofrece la UTN, o distintos espacios de formación, que lo que generan es justamente eso, la sobrecalificación en un ámbito ultra competitivo. Entonces, aquellos que están en una situación de pobreza van a ser absorbidos en menor medida y en trabajos que no son decentes. ¿Sí? Estos trabajos a los que hacíamos referencia, trabajo no registrado, ¿sí? Trabajos que son los primeros que entran en crisis frente a una situación de crisis, situación en la cual nosotros podemos identificar a la venta ambulante, digamos, espacios en los cuales consiguen un ingreso, pero un ingreso que muchas veces va a ser absolutamente fluctuante. Mientras que del otro lado hay puestos de trabajo, pero en esos puestos de trabajo hay una competencia enorme, y esos jóvenes que compiten con esos puestos de trabajo, la gran mayoría de las veces están sobrecalificados. Entonces, de repente, capaz, alguien con una tecnicatura universitaria en administración como ustedes tiene que ocupar un cargo que podría ocupar a alguien sin ese tipo de formación. ¿Sí? Y la segunda pregunta dice, ¿en qué consistió la reforma educativa? De la cual algo hablamos, ¿sí? Esto del eje B, del polimodal. Vamos a detenernos en la segunda parte, si quieren, que es, ¿cuál sería su objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de esa reforma educativa de la década del 90? ¿Qué les parece? ¿Pudieron responder ahí? Yo puse que uno de los principales objetivos era actuar como mecanismo de contención frente al crecimiento de la exclusión juvenil, proporcionar herramientas para el futuro laboral, es decir, para el primer empleo, y asistir a los jóvenes de familias con bajos recursos para mejorar sus calificaciones y que estos no abandonen la educación. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, sí, por ahí va el objetivo. A ver, que obviamente, como el título del texto lo dice, fueron políticas fallidas, ¿sí? Pero la idea era acercar la educación al mundo del trabajo y, por el otro lado, que cumpla de alguna manera el rol de contención social. Ustedes saben que en el contexto de la década del 90 y de este achicamiento del Estado el cual estamos describiendo en la clase de hoy, muchas veces se decía que el último escalón del Estado era la escuela, ¿sí? Porque de alguna manera los pibes tenían algún tipo de contención, un poco lo que mencionábamos también en la primera parte. Inclusive casi que cumplía la función de alimentarlos. Muchos chicos que iban a comer a la escuela más que a educarse, porque bueno, la situación social y el contexto social nos había llevado a esa situación. Pasamos entonces ahora al tercer texto, que es el que correspondía a la clase de hoy, de la globalización de Zygmunt Bauman. Y la primera pregunta dice, ¿qué sucede con el Estado en el contexto de la globalización? ¿Cómo podríamos sintetizar lo que dice Bauman, sobre todo en el capítulo 3, respecto a lo que sucede con el Estado? Profe, te leo Sí. lo que puse. Dale, Mónica, sí, sí. Por todo esto, el proceso de extinción de los estados nacionales se encuentra rodeado de una aureola de catástrofe natural. A mi parecer se refiere a que los estados nacionales tienden a desaparecer como eran originalmente, ya que pierden su esencia, aceptando los cambios que le impone la globalización. El Estado adaptado tiene que hacer lo que la globalización manda para no quedar fuera del sistema, aunque muchas veces tiene que traicionar a su propio pueblo con las medidas que toma. Bien, bien, muy buena síntesis.
muy buena, sobre todo por esto que recuperás y que yo no lo había explicado, o no me había metido en ese tema, que es que en realidad el Estado no desaparece, porque es evidente que no desaparece. Lo que cambian son sus funciones, asistimos a una transformación, a un debilitamiento, a un achicamiento, pero de alguna manera el Estado conserva su existencia, se transforma. Así que buenísimo, Mónica, muy buena tu respuesta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el rol que cumplen los medios de comunicación en el marco de las políticas neoliberales? ¿Quién pudo encontrar? A ver, es la partecita a la que había hecho referencia de cómo de alguna manera se define la pobreza, ¿no? Pero, digamos, de manera genérica. ¿Cómo podríamos identificar ese rol que cumplen los medios de comunicación? Yo lo tomé como encubridor y cómplice. Uh-huh. Y tomé la cita que dice: el encubrimiento eficaz es el producto de 3 recursos interconectados aplicados consecuentemente por los medios que presiden los ocasionales arrebatos carnavalescos de interés público en la suerte de los pobres del mundo. Bien, buena cita. Buenísimo. Sí, Agustina, va por ahí. Una cuestión de encubrimiento y una cuestión de, a ver, generar un sentido común que oculte que ciertas afirmaciones o que inclusive el orden imperante es un orden ideológico, es un orden que beneficia a algunos sectores, que perjudica a otros. Digo, cuando muchas veces desde los medios de comunicación nos dicen tenemos que tomar tal o cual decisión económica, si no quedamos aislados del mundo, lo que nos están diciendo, lo que están transmitiendo los medios es una cierta ética, una cierta forma de actuar, ¿sí? Es esto de que si no seguimos las pautas que indican los organismos internacionales de crédito, etcétera, es como que no estaríamos cumpliendo con nuestra función como sociedad, el Estado, etcétera. Es decir, ahí no solamente se encubre el conflicto, se encubre la naturaleza propia del sistema y del modelo de acumulación, sino que además también se contribuye a generar cierto consenso, en términos de Gramsci podríamos decir cierta hegemonía, ¿sí? ¿Qué sería la hegemonía? También tener en cuenta que las grandes élites normalmente son los dueños de los medios de comunicación. Exactamente, ahí está. Muchas veces los medios de comunicación hablan como si fueran estructuras neutrales o que generan discursos neutrales, cuando en realidad por detrás están ciertos capitales, ciertos intereses, digamos. En este sentido, se ve no solamente desde los discursos que tienen que ver con el orden interno, digo, cuando los medios se posicionan políticamente en favor de tal o cual gobierno, sino también cuando se habla a nivel macro. Decía, desde el punto de vista de Gramsci, acá hay construcción de hegemonía. ¿Y qué es la hegemonía? Es trasladar el interés de un sector de la sociedad, del sector dominante, hacia un espacio que sería el sentido común. Entonces, pensamos en función de los intereses de las clases dominantes, pero pensando que eso es sentido común, y que eso es lo propicio para pensar y que eso es lo correcto para pensar. Digamos, cumplen un rol muy importante, muy interesante. Sí, Lucas. No, que para mí un ejemplo que lo vemos siempre y por ahí no nos damos cuenta porque lo tenemos normalizado, de cuando los medios de comunicación acompañan esta hegemonía, es cuando, por ejemplo, dan una noticia que, no sé, perjudica en cierto punto a gran parte de la sociedad, como una catástrofe, no sé, por ejemplo, recorte en salarios, qué sé yo, lo que fuere. Lo dan de una manera catastrófica, que en verdad sí es muy grave, y sin embargo tiran esa bomba, se callan un segundo y al toque sale con una noticia cualquiera, y de esa manera es como que uno normaliza, tipo, que puede pasar cualquier cosa, que el gobierno, lo que fuere, te puede tomar cualquier medida que te perjudique como sociedad, pero bueno, es algo cotidiano. Vamos a pasar a ver, no sé, los TikTok más virales. Y así Sí, como que va sí, tal pasando cual. todo y nada, qué sé yo. Sí, coincido. De hecho, hay quienes dicen que en realidad la forma en la que funcionan los medios de comunicación en el contexto de la globalización ya no es a partir de la censura, sino es a partir de la sobreinformación, un poco lo que decías vos recién. Te dan una información que realmente te afecta o tiene que ver con
con lo que sucede de forma material en tu vida, pero después tenés 85 informaciones alrededor que son intrascendentes y que hacen que todo quede en el mismo nivel. ¿Sí? La sobreinformación, de alguna manera, es lo que termina funcionando como también legitimador o encubridor de aquello que tiene que ver con la realidad de los distintos sectores de la sociedad. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando no sé, te pones el noticiero a la mañana, te despertás y lo primero que haces es poner para ver el clima y te encontrás Sí. inseguridad por todos lados, Sí. aumento de precios, pero cambias de canal y no. Están hablando de un discurso, no sé qué dijo Mauricio. Entonces es Sí. como que depende del canal, es la selección de noticias que ves. Por ejemplo, si pones Crónica, decís, bueno, Crónica es bizarro, porque es, es bizarro, Sí, pero sí. es salteadito, por lo menos. En cambio, vos pones TN y es Cristina, pones Sí, C5N sí, y es sí. Mauricio. Claro, sí, 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 totalmente. Y es más, ese es el funcionamiento que tiene el algoritmo con las redes sociales. Entonces, de alguna manera, también entramos en una especie de ficción en la que solo terminamos leyendo aquello que confirma en lo que creemos. ¿Sí? Porque así como decíamos hace un rato que el algoritmo escuchó que yo estoy interesado en zapatillas y me llega publicidad de zapatillas, de repente a partir de las páginas a las que yo les dé me gusta, o lo que esté leyendo, o por donde transite mi lectura digital, va a terminar generando lo que se suele llamar sesgo de confirmación. Entonces, Hay una tenemos... serie en Netflix que es muy buena, que Sí, habla sobre el tema del algoritmo y todo como fue, digamos, lo que es Google a nivel Gmail, cómo iba sí, ordenando correos. Es muy interesante como para tener esa información, me parece. sí, 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 sí. Y bueno, y también está Black Mirror, que también es una muy buena serie que habla un poco de cómo se instaló, digamos, la pantalla del celular, de la computadora, etcétera, en nuestras vidas, y cómo de alguna manera también muchas veces el algoritmo termina digitando aquello que hacemos, aquello que no hacemos, la invisibilidad, digamos, de mucha gente al estar fuera de estas plataformas, de estas redes o sí, redes sociales, por decirlo de alguna manera. Estaba buscando, estaba googleando en el celular, ay, ¿cómo se llama? Porque yo les dije que hay quienes dicen esto de la sobreinformación, en realidad es un exdirector del diario Le Monde, pero ahora no me estoy pudiendo acordar el nombre, así que si me lo acuerdo para el viernes o el lunes, se los digo, porque si no voy a estar buscando el nombre y me estoy perdiendo del hilo que quiero seguir con las respuestas. Bien, pero bueno, los medios de comunicación entonces de alguna manera cumplen ese rol, el que genera consenso, el que genera hegemonía. ¿Por qué el autor afirma que todos estamos en movimiento? Esto lo charlamos, pero digo, ¿en qué parte hace referencia al movimiento el libro? A ver si lo pudieron marcar o si lo pudieron explicar con sus palabras. Yo ahí puse, profe, que el autor nos cita que en la actualidad todos vivimos en movimiento. Se puede estar sin movimiento físicamente, aunque estemos en reposo. Con las nuevas herramientas que nos brinda la web y esta nueva forma de vivir, podemos estar asentados y recorrer los canales por TV satelital, entrar y salir de espacios extranjeros sin que existan fronteras, ya sea por trabajo o por ocio, siempre estamos en movimiento. Perfecto, perfecto. Sí, sí. De hecho, hace referencia a la web, hace referencia a esta eliminación de las distancias, ¿no? Y a esta pérdida de importancia que les comentaba que trataba en el segundo capítulo de la geografía. Ustedes saben que hacia la década del 90, cuando se constituye el llamado Consenso de Washington, que es justamente cuando las políticas neoliberales se convierten en las políticas dominantes a nivel mundial y desde el punto de vista de las grandes potencias, de los organismos internacionales de crédito, y el pensamiento monetarista o la escuela austríaca desde el pensamiento económico reemplaza al keynesianismo. Un autor japonés llamado Francis Fukuyama escribió un texto que se llamaba El fin de la historia. En ese texto Fukuyama lo que decía era que habíamos llegado a un punto en el cual ya la sociedad no iba a tener mayores transformaciones que las transformaciones técnicas, pero desde el punto de vista organizativo de la sociedad, digamos, habíamos llegado a lo máximo esperable, que era este orden global, neoliberal, etcétera, etcétera. Obviamente todo esto se cae con las Torres Gemelas y con la puesta en cuestionamiento de la dominación norteamericana y con las distintas crisis que empezaron a azotar al sistema, sobre todo a partir de la crisis inmobiliaria del 2008.
Bauman retoma un poco esto de el fin de la historia, desde una postura crítica, obviamente, y dice, hay muchos que también van a plantear el fin de la geografía, lo que decíamos un poco en la explicación al principio, porque ya es como que la geografía, hoy por hoy, como ciencia, puede ser reemplazada por un GPS, y la percepción del mundo que teníamos antes de las redes sociales y antes de la globalización ha cambiado. Hoy por hoy, digo, las distancias se han achicado de una forma extraordinaria. Decíamos hace un rato que muchos de nosotros somos descendientes de inmigrantes europeos. Si en algún momento pudieron escuchar alguna historia de sus antepasados, habrán escuchado esto de la dificultad de la comunicación. Quizás parte de la familia se quedaba en Italia o en España, parte de la familia venía a la Argentina, no solamente el viaje duraba tanto porque venían en barco, sino que además el correo, las comunicaciones, era una situación que generaba una distancia enorme entre esas personas, distancia que hoy para nosotros no existe. Hoy podemos tener una videollamada al instante y en tiempo real con cualquier persona del otro lado del mundo. Entonces, esto es lo que va cambiando y lo que se va imbrincando, va relacionando lo tecnológico con lo social, con lo económico, con la forma que va adquiriendo nuestra sociedad. Y bueno, esto del movimiento también tiene que ver con esto, con el dinamismo, con la velocidad, ¿sí? Cuando nosotros hoy vemos quizás una película de la década del 90 o de la década del 80, una reacción lógica que podemos llegar a tener, o cuando vemos series, o inclusive si vemos algún dibujito animado que veíamos cuando éramos chicos, nos parecen lentos, ¿sí? Porque el mundo en movimiento también tiene que ver con la velocidad, ¿sí? Hoy por hoy tenemos un lenguaje muchísimo más dinámico, más veloz, digo, el hombre, el ser humano, las personas, estamos inclusive perdiendo la capacidad de disfrute del ocio, la capacidad de disfrute o la capacidad de aburrirnos. Todo el tiempo tenemos que estar en movimiento, todo el tiempo tenemos que estar en actividad, ¿sí? Que es un poco lo que caracteriza a la sociedad de consumo. Pregunta 4. ¿Quién pudo extraer alguna cita o explicar de qué manera Bauman define la sociedad de consumo? Yo puse la cita que dice, para lograr esa reducción necesaria de tiempo, conviene que los consumidores no puedan fijar su atención ni concentrar su deseo en un objeto durante mucho tiempo, que sean impacientes, impulsivos, inquietos, que su interés se despierte fácilmente y se pierda con la misma facilidad. Y más o menos lo que usted había dicho en la respuesta anterior. Sí, totalmente, pero es que se vincula, ¿sí? Y después también más adelante los describe como acumuladores de sensaciones, dice, coleccionista de cosas no solo en el sentido secundario, sino como subproducto de lo anterior. Sí, totalmente. Para aumentar la capacidad de consumo jamás se debe dar descanso al consumidor, hay que mantenerlo despierto y alerta, exponerlo constantemente a nuevas tentaciones para que permanezca en un estado de excitación perpetua. Dice, la plaga de la sociedad de consumo es que para consumir se necesita tiempo. Existe una resonancia natural entre la carrera espectacular del ahora, impulsada por la tecnología de comprensión del tiempo, y de la lógica de la economía orientada hacia el consumo. De acuerdo con esta última, la satisfacción del consumidor debe ser instantánea. Esto también es todo ya y ahora. Es por eso que, no sé si a ustedes les pasa, que cuando de repente el celular tarda en abrirnos alguna página, nos ponemos ansiosos. Sí, la ansiedad también, de alguna manera, es parte de nuestra sociedad, porque es una velocidad abrumadora. ¿Sí? De repente, aquellos que somos más grandes y nos acordamos lo que era que prenda una computadora, una PC, ¿cuánto tardaba en prender? Era tremendo, tardaba un montón. Hoy quizás nuestras notebooks tardan muchísimo menos, más de la mitad menos de la mitad de tiempo, y sin embargo nos pone ansioso, porque la satisfacción tiene que ser inmediata. ¿Sí? Esto que decíamos antes, consumimos sensaciones, los productos venden sensaciones. Tomar cerveza es el sabor del encuentro, desde el punto de vista de Quilmes. ¿Sí? No es solamente tomar una bebida alcohólica, es encontrarse. Entonces, de alguna manera, es como que todo el tiempo estamos consumiendo, todo el tiempo giramos en torno a esto. ¿Alguien quiere agregar algo más respecto a esto de la sociedad de consumo? Acá hay una cita, profe. Dale.
Dice, el genio de esta sociedad proclama, si te sientes mal, come. El reflejo consumista es melancólico. Supone que el malestar toma la forma de una sensación de vacío, frío, hueco, que necesita llenarse con cosas tibias, sabrosas, vitales. Desde luego que no se limita a la comida como lo que hace que los Beatles se sientan felices por dentro. El atracón es el camino de la salvación. Consume y te sentirás bien. Sí, Y tal después, cual. bueno, aparte dice, ¿no? Lo que dijiste vos, con sus dobles síntomas grandes, el consumismo es el análogo social de la psicopatología de la depresión, con sus dobles síntomas contrastantes de exasperación e insomnio. Quedarse quieto es morir, dice. Sí, 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 tal cual. Ahí estaba leyendo el chat mientras leías, Patricia. Sí, el trauma de cómo te espían, cómo te escuchan, sí, está presente. Y esta cuestión a la que hacía referencia recién Patricia, de consumir todo el tiempo, de comer, ¿sí? El comer como una metáfora clarísima de consumir, e inclusive empezar a modificar ese comer que lleva a que de repente busquemos comer chocolate pero que no engorde. Entonces es casi una contradicción. Hay un texto de un filósofo que se llama Zizek, que justamente habla de eso, de la búsqueda de comer chocolate que no tenga calorías. Entonces, queremos consumir todo el tiempo, pero queremos evitar ciertas consecuencias de ese consumo. ¿Sí? Y de repente, nada, cuestiones vinculadas a las modificaciones en las dietas, en los distintos productos, en desnaturalizar ciertos productos, como decía antes, digo, dulce de leche con bajas calorías, digamos, un poco lo mismo que el chocolate, ¿sí? Porque la pulsión es hacia el consumo. Pero a su vez tenemos que encajar en otros parámetros, porque nosotros también nos convertimos en un producto. Hay un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes, no sé si lo vieron, que entre otras cuestiones lo que explican es que cuando uno abre su celular en alguna red social, el producto es uno, y el tiempo en el que está observando esa red social es el tiempo en el cual uno de alguna manera se convierte en un producto. ¿Sí? Entonces, las redes sociales a lo que apuntan es a mantenernos siempre interesados. Entonces, cuando terminamos de scrollear un poquitito el Instagram y nos estamos por desconectar, aparece una foto, aparece una notificación, y lo mismo funciona quizás para aquellos que utilizan Facebook o para aquellos que utilizan Twitter. Entonces, de alguna manera es como que nosotros también terminamos convirtiéndonos en productos de consumo, ¿sí? Que tenemos que encajar dentro de determinados parámetros, dentro de determinados cánones de consumo. Bien, ¿alguien quiere marcar alguna otra cita? Si no, pasamos directamente a la última, así ya vamos cerrando. Bien, vamos entonces con quiénes serían los de arriba y quiénes serían los de abajo, más allá de esta explicación obvia en la cual los sectores dominantes están arriba y los no dominantes abajo. ¿Encontraron alguna parte en la que él lo indique, lo diga o lo ejemplifique? Dice, una diferencia entre los de arriba y los de abajo es que los primeros pueden alejarse de los segundos, pero no a la inversa. No sé, yo lo relacioné, por ejemplo, con el tema de los country. Bien. La gente, o sea, los ricos se pueden aislar, sí, pero no viceversa. Normalmente suele ser que los más marginados, digamos, se muden rodeando estos barrios. Totalmente. Sí, está buenísimo el ejemplo que pensaste. Tiene que ver con eso. ¿Sí? El de arriba, los de arriba, son los que tienen esta posibilidad de movimiento, posibilidad de consumo, posibilidad de acceso a los beneficios de la globalización. En este sentido, yendo al título del texto, podemos decir, las consecuencias humanas van a ser distintas para los de arriba y para los de abajo. Los de arriba son los que pueden ingresar al mercado laboral, los de arriba son los que pueden acceder a determinada cultura, a determinada educación, los de arriba son los que viajan como turistas, los que, a ver, a España llegan personas del norte de África y personas de todo el mundo. Los que llegan del norte de África, no estoy haciendo referencia a los que viajan como turistas, sino los que llegan en balsas, digamos, escapando de la realidad de la crisis africana, ¿sí? Y no reciben el mismo trato ellos que los turistas que llegan a las costas, no sé, a Barcelona, Madrid, etc. Entonces, ahí vemos un contraste interesante entre los de arriba y los de abajo. Digamos, los de abajo son los que quedan
del lado de la sociedad de exclusión, a la que hace referencia Svampa en su entrevista. Bueno, vamos cerrando, que si no se está haciendo un poquito largo esta parte. Si hay alguna duda, alguna pregunta, lo retomamos el lunes que viene. El lunes que viene nos volvemos a encontrar por Zoom para trabajar con el texto de Coriat, de Benjamín Coriat, que es un sociólogo de la escuela regulacionista, es la escuela que estudia las relaciones laborales, las relaciones en el marco del trabajo. El texto es la globalización de la economía y dimensiones macroeconómicas de la competitividad. Es decir, vamos a ajustar un poquito la visión del proceso de globalización, pero referida al mundo laboral, al mundo del trabajo. ¿Sí? Es decir, este marco general que nos ofrece Bauman, ahora lo aplicamos desde el punto de vista de Coriat a las empresas, a las relaciones laborales, etc. Y nos quedaría la otra clase a partir de la... o sea, nos vemos el próximo lunes y ya el otro lunes volvemos a tener una clase no sincrónica. ¿Sí? Pero bueno, el lunes que viene por lo pronto nos vemos y el viernes nos vemos en Estado y Sociedad. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, como hacemos siempre, yo ya los despido. Ahora voy tomando lista, pero si quieren, a medida que los nombro, se pueden ir desconectando. Gracias por conectarse, por estar hasta tan tarde. Nos vemos el viernes, buena semana. Y bueno, nada, estamos en contacto de cualquier situación. Acevedo. Acosta. Presente. Muy bien, nos vemos. Romina Alvarenga. Ven que abro el chat por si alguien... Romy estaba conectada, capaz sí, que se desconectó. de hecho, ahí escribió. Ahí está. Perfecto, buenas noches. Amado. Agostina. Andrada Rocío. Perfecto, buenas noches. Karina, chao, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Barrera, Brenda. Bufarul. Presente, profe. Buenísimo, buenas noches. Cantero, Jonathan. Carruthers, Araceli. Presente hasta el viernes. Ahí estabas, sí, participaste un montón, Araceli. Chao, hasta el viernes. Casinelli. Castellano. Presente, profe. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chazarreta. Coene. Oriana, presente. Buenas noches. Corbalán. Cortés. De la Cruz. Del Ángel. Di Pietro, chao, buenas noches. Díaz, Catherine. Dilacio. Agustina, chao, buenas noches. Nos vemos. Chao, buenas. Duarte. Buenas noches, Linda. Adiós, buenas noches. Chao, chao. Escobar. Presente. Perfecto, nos vemos. Buena semana. Fernández, Micaela. Presente. Buenas noches. Fernández, Romina. Frustasi. Presente. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Goitia. Jiménez, Judith. Chao, Mónica, buenas noches. Buenas noches. González Dalma. Presente. Chao, buenas noches. Heredia. Joaquín. Estuvo en la primera parte. Tomás
Lamas. Ledesma. López Brenda. López Ximena. Estaba en la primera parte. Martín Nerina. Martínez Fiamma. Melero. Carolina, chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Montenegro. Morel. Müller. Navarro, Mariano. Pais, Gonzalo. Estaba también en la primera Presente. parte. Ahí está, ahí seguís. Chao, Gonzalo, nos vemos. Buenas noches. Chao, chao. Parisi. Pereira, Tomás. Pereira, Micaela. Presente, profe. Ok. Buenas Presente, noches. Chao, nos vemos. Buena semana. Perviu, Laura. Ramos.